Muy buenas tardes. Nos encontramos otra vez en la página de la Sociedad Peruana de Filosofía. Reciban un saludo cordial de parte de la Junta Directiva de la Sociedad Peruana de Filosofía. Hoy día nos encontramos con Pamela Soto. Ella va a hablarnos de María Zambrano como filósofa política. Pamela Soto, quien está con nosotros ya, ella es chilena, es filósofa, investiga temas de democracia, educación y feminismo. Ella es miembro de la Universidad Técnica Federico Santa María de Chile. Ella fue profesora también de grado y de posgrado de la Universidad Católica de Valparaíso y de la Universidad de Valparaíso también, e integra la red de filósofas feministas y también la directiva de la Asociación Chilena de Filosofía. Ella ha publicado numerosos artículos y capítulos de libros sobre el pensamiento político de María Zambrano, que es precisamente de lo que nos va a hablar hoy. Bienvenida, Pamela Soto. Muchas gracias, Carlos, también a Rubén por la invitación de la Sociedad Peruana de Filosofía a conversar hoy día con ustedes sobre María Zambrano y esta hipótesis de presentarla como filósofa política. Perfecto, gracias Pamela por aceptar la invitación de la Sociedad Peruana de Filosofía. Recordemos a todos los que nos están viendo en estos momentos en América Latina, la Sociedad Peruana de Filosofía es eh, vamos a llamarlo así, antiguo, histórico espacio de diálogo filosófico, ¿no? Fuimos fundados en 1940, ¿no? En la que participó una memorable filósofa también, que es Mercedes Gallagher, que trabajó muchísimo el área de educación, el área de la estética, la historia del arte, una pensadora, ¿no? Y uno de los principios de nuestra sociedad es la difusión de la filosofía y convertir esto siempre en puentes que permitan recordarnos esa importancia maravillosa de la conversación y el diálogo filosófico y escuchar siempre los enfoques, las lecturas que se hace desde América Latina y por supuesto nuestro país. Esta noche tenemos a una filósofa extraordinaria que es Pamela Soto y que ha publicado recientemente un libro en Herder sobre María Zambrano, ¿no? El diario El País, que es un diario muy prestigioso en toda Hispanoamérica, ha reseñado a través de una entrevista tanto el trabajo de, digamos, María Zambrano visto desde los ojos de Pamela, ¿no? Entonces, es una oportunidad espléndida porque es un libro reciente y Pamela tiene, a diferencia de otras posiciones, igual también de interesante, seguro, ¿no? Esta lectura que se hace clásicamente de María Zambrano, con su razón poética y con su visión a veces de ejercicio, digamos, muy benévolo, ¿no? Pero sin embargo sabemos que el poderío del discurso de Zambrano, la fortaleza y de sus ejes que han sido analizados y siguen siendo analizados, el enfoque de Pamela es un enfoque singular. Es un enfoque singular porque nos va a revelar a una María Zambrano con mucha fuerza, con mucha lectura de la contemporaneidad, y probablemente con esa lucidez de Pamela, esta noche vamos a tener aquí, iniciando además nuestras conferencias y diálogos del 2024 para toda América Latina, una lectura y un enfoque que va a mostrarnos seguro algunos puntos para poder seguir conversando. Pamela, en nombre de la Sociedad Peruana de Filosofía, aquí en Lima, también siendo partícipe este verano como consecuencia del fenómeno del Niño, ¿no? Y terrible, y lamento mucho lo que haya pasado allá en Valparaíso, por todas las pérdidas y la tristeza, ¿no? Que en consecuencia se ha dado, ¿no? Por estos asuntos de los incendios. También un abrazo solidario a todos aquellos que tienen esta pena y esperamos que eso se solucione pronto. Nuestra mayor solidaridad también aquí desde Perú para todos ustedes. Pamela, te agradecemos y te escuchamos y estamos nosotros muy atentos a lo que nos puedas esta noche conversar y plantear. Muchas gracias, Rubén. También muchas gracias por los saludos que nos das, porque efectivamente en este momento en la quinta región, que es donde yo vivo, además, lo estamos pasando bastante mal. Tenemos varias comunas afectadas por un incendio brutal, que ha sido una tragedia humana espantosa. Tenemos más de
100 personas ya como muertas y bastantes, 300 aproximadamente desaparecidas, por lo tanto el panorama no se ve muy prometedor. Y por lo mismo yo creo que sigue siendo importante hablar de política, entender un poco todos estos ribetes que implica la política y en particular la política vinculada a la vida, que es uno de los ejes que trabaja Zambrano. Y ahí me gustaría comenzar a comentarles un poco este trabajo, lo que señalaba Rubén, que efectivamente está en la entrevista del País y también en el libro publicado por Herder, es un trabajo de 20 años de poder levantar a Zambrano como una filósofa política, y es un poco lo que yo les quiero compartir hoy día. Tengo una presentación que voy a acompañar con un PPT, sobre todo para que puedan ir viendo también algunas imágenes de Zambrano, que, que me permitió ir organizando a lo largo de publicaciones durante todo este periodo un poco cómo abordar o cómo podemos sostener que Zambrano es una filósofa política, más allá de las ganas que yo pueda tener de que hable como filósofa política, sino que para mí es porque es una filósofa que está siempre pensando en el presente, está pensando en su presente y desde su presente. Por lo tanto, su filosofía va a ser una filosofía que va a estar muy vinculada al acontecer político-social que le toca vivir y, y desde ahí me gustaría comenzar. Voy a presentar y voy a ir comentando las diapositivas que preparé particularmente para esta presentación. Ustedes me ratifican si pueden ver las diapositivas, que ya las probamos, pero siempre puede haber alguna dificultad. Sí, correcto. Estoy pendiente. Ahí deberían haber empezado, no sé si las logras ver, Carlos. A ver, sí, se logra ver. Entonces ahí parto primero señalándoles que tengo tres grandes antecedentes que permiten mostrar este trabajo como les comentaba de 20 años. Primero tiene que ver con una lectura de la trayectoria de vida de Zambrano en clave política, luego ver en sus textos algunos problemas políticos que ella aborda de forma explícita, que nosotros podemos decir que hay una continuidad de su pensamiento vinculado a las claves políticas, y tercero, un elemento que ya es propiamente el texto, que es la revisión de su obra, ya en clave política, que tiene como clave específica el problema del tiempo. Ya. Cuando pensamos la trayectoria de vida de Zambrano, lo que yo propongo, que también está en el texto de Herder, es una articulación de su biografía en 9 grandes momentos, donde tenemos cómo ir construyendo una posición de una filósofa que va articulada con su tiempo. Y eso es un poco lo que les quiero comenzar mostrando. En esta trayectoria de vida, nos vamos a ir encontrando primero, obviamente, quiénes son los padres de Zambrano, Blas Zambrano y Araceli Alarcón. Ambos son maestros. Y lo que es interesante, en particular con su padre, tiene que ver con su importante trabajo político, que lo comienza eh, vinculando a movimientos anarquistas para llegar al socialismo. Estamos pensando fines del siglo XIX, principios del siglo XX, este hombre. Entonces acá me gustaría comentarles una primera referencia a quién es Blas Zambrano, que son precisamente textos que van a ir recuperando varios autores que son lectores de Zambrano y que a mí también me permitieron ir construyendo esta lectura de Zambrano como filósofa política. En particular voy a hacer referencia a tres grandes investigadores. Primero Jesús Moreno, que fue uno de los jóvenes filósofos que también se preocupa de llevar a Zambrano de vuelta a España. Antolín Sánchez Cuervo, que ha trabajado el exilio español en América Latina, revisando también algunos antecedentes más políticos de la obra de Zambrano, y Mercedes Gómez Blesa, que también en sus biografías que ha entregado sobre Zambrano nos ha permitido también ir mirando estos antecedentes más políticos. ¿Ya? Entonces, esta primera referencia al padre, a Blas Zambrano, lo tenemos del siguiente modo. El doctor Blas Zambrano paulatinamente se convierte en eje de los movimientos más progresistas de la ciudad y es miembro de la agrupación socialista obrera en 1916,
y de a poco será nombrado presidente de esta asociación. En 1917 funda la revista Castilla y en 1919 el Diario de Segovia. Entonces, ¿qué tenemos? Un padre que va a marcar fuertemente a Zambrano tanto en su interés teórico como en sus intereses políticos. Un segundo elemento de estos años iniciales es el nacimiento de su hermana Araceli. Lo consideramos relevante en este itinerario político porque luego Araceli va a tener un rol bastante relevante en lo que a mí me parece que es la posición de Zambrano también como una filósofa política que no está pensando solo en el exilio, sino está pensando en todo el itinerario represivo de un Estado. Y en este caso una dictadura como la dictadura de Francisco Franco. Otro antecedente de esta primera etapa, y que ya también es para nosotros un antecedente filosófico más sustancioso, tiene que ver con el conocimiento de su primo Miguel Pizarro. Su primo Miguel Pizarro en esa época ya estudiaba filosofía, un primo mayor que ella, estudiaba filosofía en la Universidad de Barcelona. Su primo es quien le presenta a Nietzsche y a los sufis. ¿Por qué para nosotros desde la filosofía es relevante este dato? Porque precisamente el Nietzsche que lee Zambrano no es el Nietzsche que se estudia en la Escuela de Madrid, sino el Nietzsche que llega o le llega a Zambrano a través de Miguel Pizarro, y tenemos ahí como algunos antecedentes muy claros como a principios del 1900 ya se estaba traduciendo al español Nietzsche, y es precisamente por Barcelona por donde va a ingresar estas lecturas. Otro antecedente relevante que está vinculado a esta primera etapa, que sería, lo podríamos llamar como estos años de inicio de Zambrano en la reflexión política e intelectual, también tenemos que su padre funda junto a Antonio Machado la Universidad Popular. Aquí tenemos una Zambrano joven, una Zambrano que todavía no entra a estudiar filosofía, pero que ya está siendo marcada por un interés político que circula en su casa, que también se va a ir desarrollando rápidamente en su propia vida. Por eso, cuando ella entra a estudiar filosofía en Madrid, en la Universidad Central, y que nosotros conocemos actualmente a toda esta escuela como la Escuela de Madrid, dirigida por Ortega, que pretende ser también una renovación del pensamiento español, Zambrano ya trae desde esta herencia familiar, podríamos señalar, un interés por lo político. No es algo que aparezca en Madrid o no es algo que aparezca posteriormente, es algo que ya muy tempranamente está en su pensamiento. De hecho, ella llega a decir en algunos textos que siempre su segunda vocación luego de la filosofía ha sido la política. En este periodo de Madrid, que hablamos de filosofía y política, como siempre están entramadas juntas, también tiene una amistad intelectual con Javier Zubiri, quien era su profesor, también parte de esta escuela de Madrid, con quien lee en particular Plotino y Spinoza. Zambrano algún minuto duda de mantenerse o no en filosofía, y es en ese contexto que empieza a trabajar con Zubiri y empieza a trabajar estos dos autores. ¿Por qué me parece relevante también comentarles esto? Porque el espinosismo en Zambrano va a ser muy fuerte. De hecho, su tesis doctoral, que nunca termina, que ahí es cuando dices inicia su formación doctoral en 1927, es precisamente sobre Spinoza. Y vamos a ver dentro de su pensamiento y dentro de su obra bastante referencia al espinosismo. Uso un par de veces la categoría de conatus para hablar de potencia, y también ahí tenemos una mirada interesante de cómo ir configurando un pensamiento político, en este caso zambranista. ¿Qué tenemos también de relevante en este periodo? María Zambrano ya empieza a integrar diversos colectivos políticos universitarios. Esto es muy relevante porque vamos a ver que Zambrano no solamente tiene un interés teórico por la política, sino que ella es una activa participante en distintos grupos de organización política. También al final de este periodo podemos poner la publicación de su primer libro, que es Horizontes del Liberalismo. Más adelante vamos a revisar este libro, así que no me voy a detener mucho en esta, podríamos decir, primera aproximación, pero sí señalar que ya podemos ver cómo su primer texto, la primera publicación que realiza Zambrano, tiene que ver también con el problema político. Un siguiente momento en esta organización de la vida de Zambrano en clave política
la tenemos en el inicio de la docencia universitaria y ya su participación de forma directa en la Segunda República. Me imagino que quizás la mayoría de los que conocen la obra de Zambrano saben que Zambrano empieza a hacer clases de metafísica, en principio subrogando a Zubiri, que había ido a Alemania a trabajar con Heidegger, y ella se queda en esa cátedra. En este periodo también ella empieza a participar en la coalición política entre socialistas y republicanos que van a levantar junto a otros grupos, van a levantar lo que es la Segunda República en España. Zambrano siempre será una republicana, ella se reconoce en ese lugar y por lo tanto para ella no es solamente difícil volver a una España que ya no esté en dictadura, sino también una España monárquica en último término. ¿Qué tenemos como otro hito relevante y que Zambrano recoge, revisa, escribe, ¿ya? Y va abordando, que es precisamente el momento de proclamación de la Segunda República? Les quiero leer un breve fragmento, esto está en Delirio y Destino, donde Zambrano da cuenta de cómo recibe la noticia. En la Puerta del Sol, los grupos se renovaban incesantemente, como si la ciudad todo hubiese de pasar por aquel lugar, por aquel centro mágico. Bajando por un costado de la gobernación, llegó un grupo de obreros como danzando. Uno de los que formaban el grupo se destacó dirigiéndose a alguien que pasaba y gritó: ¡Viva la República! Mientras los demás revoloteaban en su danza improvisada: ¡Viva la España! ¡Viva todo el mundo! ¿Ya? En Delirio y Destino, ella de hecho tiene un capítulo dedicado a la República, a este minuto de proclamación, que yo diría que es un texto muy bello donde uno puede entender el sentir de una mujer que se involucra en un proyecto político transformador, que no es solamente transformación política, para ello también implica una transformación cultural importante, sacar a España, cosa que también hereda de la Escuela de Madrid, sacar a España de una lectura muy conservadora y proponer nuevas posibilidades. Recordemos el Logos de Manzanares de Ortega, que precisamente tiene ese énfasis: construir un pensamiento que tenga que ver con un carácter situado. Más adelante Ortega obviamente nos va a hablar de la razón histórica, la vitalidad y elementos que ya tienen que ver con el orteguismo, pero que en Zambrano van a quedar como herencia de buscar también una transformación de pensamiento. Y esa transformación de pensamiento, como bien señalaba Rubén, nosotros la conocemos de forma más clara con la categoría de razón poética. Sin embargo, también podemos aproximarnos desde la perspectiva política a una nueva lectura también, o una lectura renovadora del pensamiento político, que es un poco lo que está en el texto y que veremos al final de esta presentación. En este periodo también Zambrano rechaza ser candidata por el PSOE. Es interesante esto porque en un minuto esta mujer que estaba muy interesada en el proyecto político tiene que decidir político o filosofía y decide quedarse en la filosofía. ¿Ya? Entonces, también me parecía eso interesante de una posición de decisión, no una posición que simplemente lo que, lo que pudo optar, sino que ella prefirió la vida política, perdón, la vida filosófica. ¿Qué tenemos como un eje relevante de esta época y que yo diría que obviamente requiere mayor investigación? Y ahí también invito a todos los que estén interesados en leer Zambrano a seguir levantando los textos, la obra, Zambrano en otras claves, no solamente la clave política, sino también otras claves que pueden estar puestas en juego, como la cultural, donde ella ve que lo político tiene que estar acompañado de la transformación cultural. Volvemos al tema que acabábamos de tocar, que tenía que ver precisamente con esta herencia de la Escuela de Madrid, de renovación de pensamiento, y esto es una renovación cultural. Zambrano no solamente está pensando en un proyecto político, sino también en un proyecto cultural distinto para una España. Eso va a estar muy vinculado a los elementos más populares, ¿ya? Y existen ya varios textos de Zambrano que van a hablar de esta condición de recuperación del pensamiento y de la cultura española popular. Tenemos un siguiente periodo
en la obra de Zambrano, que va de 1933 y 1938. En particular, este es un periodo que a mí me tocó trabajar bastante. Primero porque el año 2004, cuando fue el centenario de Zambrano, poco tiempo antes de este cumplimiento del centenario, ahí les aprovecho de recordar que mañana, el 6 de febrero, es el día que muere Zambrano, muere el año 91, así que mañana estamos en una como excelente fecha para recordar el pensamiento de Zambrano. Que vamos a tener en este periodo su compromiso fuerte con la Segunda República, o sea, ella nunca deja de estar articulado con el Frente Popular, al punto de cuando llega a Chile, existen tres frentes populares, o se desarrollan tres frentes populares, uno en España, uno en Francia y uno en Chile. Cuando ella llega a Chile, se va a articular rápidamente con el grupo de los frentistas. Acá también que tenemos nuevamente, Zambrano nunca, o más bien, Zambrano no ve por separado lo político de lo cultural ni de lo teórico, por eso participa en diversos grupos intelectuales. Me gustaría mostrarles, porque en este periodo se marcan a lo menos 4 grandes grupos donde ella participa, y entre estos se encuentra el orteguismo de Revista Occidente, el más juvenil de Hoja Literaria, el personalista cristiano de Cruz y Raya, en torno a su amigo Bergamín, y más neutral, Cuatro Vientos. Por lo tanto, Zambrano es una mujer que está muy activa en la producción también teórica. Yo me quiero detener en particular en este texto, que es Un saber acerca del alma, que publica en 1934, pero que en 1950 aparece ya como parte de un libro que tiene el mismo nombre del artículo, y aquí me gustaría señalarle por qué es tan relevante este artículo. Este artículo es muy relevante dentro del pensamiento de Zambrano porque muestra el quiebre con Ortega. Este texto es, podríamos decir, una conversación desfasada, obviamente vocalmente, con vitalidad, alma y espíritu. Para los que recuerden el texto Vitalidad, Alma y Espíritu de Ortega, en este texto el filósofo lo que hace es señalar que existen distintos tipos de articulación dentro del ser humano, organización, que una es la vitalidad, donde está todo el tema del movimiento, ¿ya? Por ejemplo, también podríamos poner todo lo que está vinculado a lo instintivo, un siguiente nivel, que es el alma, donde está lo sensitivo y lo emocional, y un tercer nivel, que sería el espíritu o la razón. ¿Y qué va a hacer Zambrano? Si se dan cuenta, ya en el 34, mostrar la pregunta de ¿es posible un conocimiento del alma? Zambrano en esto es muy rupturista, porque precisamente en este tiempo, en este mismo texto, va a señalar claramente que para ella el alma es cuerpo, retomando una mirada muy espinosista. Entonces, cuando Zambrano publica este texto, Ortega la manda a llamar para reprenderla, señalándole que ella aún no está lista como para ir desarrollando un pensamiento propio. Ese hecho está consignado en varios textos de Zambrano y también en Delirio y Destino, donde ella muestra este quiebre con quien se reconoce como su gran maestro, y que a nosotros sí nos sirve para mostrar cómo tempranamente Zambrano se separa del orteguismo y no seguir señalando que Zambrano es solamente una discípula de Ortega, sino una filósofa que logra construir un pensamiento propio. Y ahí tenemos, podríamos decir, el, el inicio de esta forma ya distinta de pensar, si bien podemos señalar, y ahí yo concuerdo, que estamos también dentro todavía de un horizonte común. ¿Qué también es relevante de este momento para ir mostrando su interés político? Es que integra la Alianza de Intelectuales Antifascista por la Defensa de la Cultura. Este movimiento es un grupo que se empieza a organizar de amigos de Zambrano, o donde hay muchos amigos de Zambrano, que lo que está pensando precisamente ya es en una, si se dan cuenta, en una posición antifascista, ¿sí? Tienen muy claro cuál es el escenario político en el que están viviendo, por lo tanto también están muy claros que tienen que estar articulados. Ese es en este contexto
que Zambrano se casa con Alfonso Rodríguez Aldave, que es un aliancista, parte de este grupo y parte a Chile. Rodríguez Aldave había sido nombrado secretario de la Embajada Española en Chile. Por eso les comentaba que esta es la etapa que yo más he trabajado, o más largo tiempo, primero levantando la información que tiene que ver desde cuándo llega Zambrano a Chile, qué hace Zambrano en Chile y un poco qué tenemos en este periodo. Ahí solamente para resumir, porque es un periodo muy interesante, ahí entre paréntesis pueden ver Frente Popular y Mujer Nueva, que son dos periódicos, un periódico y una revista, donde Zambrano publica. Este periodo de Zambrano en Chile es altamente productivo. No solamente tiene varios artículos en el periódico Frente Popular y artículos en la revista La Mujer Nueva, que es una revista de un grupo feminista chileno, que es el MEMCH, Movimiento de la Emancipación de la Mujer Chilena, que es un movimiento sufragista, sino que también publica durante este periodo 4 textos. Su segundo libro, Los intelectuales del drama de España, y 3 textos que son antologías poéticas. Una dedicada a Lorca, a Federico García Lorca, que es la primera antología del poeta en Chile, publicada en Chile. Un segundo texto que es una recopilación de romanceros, los romanceros dentro de lo que es la Segunda República y en particular la defensa de las milicias del Frente Popular durante la Guerra Civil, tiene un fuerte impacto el romancero como recuperación de una forma de sensibilidad poética muy popular y que se va a transmitir a los milicianos a través de la revista El Bono Azul, ¿ya? Y que va a tener un gran énfasis. Por lo tanto, los romanceros pasan a ser un tipo de texto que tiene un fuerte énfasis de recuperación de lo cultural durante el periodo y de resistencia durante el periodo de la Guerra Civil. Un tercer texto que publica en este periodo, que edita más bien, es una recopilación de poetas chilenos. El texto se llama Madre España y va a recuperar textos de Neruda, Huidobro, de Roca, Winnet de Roca, que son todos poetas muy, muy famosos en la época, no solamente en Chile, como Neruda y Huidobro, sino ya con bastante reconocimiento internacional. Este periodo que vive en Chile es muy breve. La imagen que tienen ahí es de Zambrano, precisamente en Chile. Va a regresar a España el mismo 37 y el 38 ya se traslada a Barcelona, estando su última etapa en España. Tenemos un siguiente momento o un siguiente periodo de la vida de Zambrano que quizás para todos es un poco más conocido, que tiene que ver con Zambrano en el exilio. Como sabemos, Zambrano se exilia en enero del 39, a fines de enero del 39. Ella es invitada junto a otros intelectuales españolas por la Casa de España a México. Eso fue una política que estuvo impulsada por Lázaro Cárdenas, que estaba de presidente en México y que además, al ser eh, un moreliano, ¿ya? Morelia fue una de las ciudades que más, dicen los textos, más se benefició de este grupo de españoles que iba a llegar o que llegó del exilio a México. Y Zambrano es parte de este grupo y es designada a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Sin embargo, en este momento lo que ocurre es que Zambrano llega a una universidad donde no se imparten carrera de filosofía. Por lo tanto, empieza a trabajar rápidamente en el bachillerato y ahí es donde tiene, yo diría, como un primer gran problema dentro del exilio. Y este problema radica en dificultades para integrarse a la vida universitaria y también la vida en Morelia. En relación con su vida universitaria, yo creo que es muy relevante lo que les voy a leer, que es un fragmento el primero que lo recopila es
José Dosil Mancilla, que es un estudioso de Zambrano en México, y lo que va a mostrar es qué le responde o cuál es la discusión que Zambrano tiene con el rector de la universidad cuando ella llega. Les leo. El señor rector me habló con gran cordialidad acerca de la condición revolucionaria de la Universidad de Morelia, donde yo iba a encontrarme muy bien, ya que a él se le había dicho que yo había sido militante del Partido Comunista. Como esto no es cierto, así se lo manifesté, pero se trataría solamente de un equívoco si yo no fuera, al parecer, un ingrediente de la buena acogida que tuvo la idea de traerme. A continuación, me dijo el señor rector, que el artículo 3 de la Constitución prescribe la educación socialista y que a él hay que ajustarse, que en México no existe la libertad de cátedra y que quienes la defienden es con la finalidad de eludir el mandato constitucional y que el profesor no tiene la libertad de elegir una postura ideológica y política. Esta situación yo diría que no solamente enoja a Zambrano, sino que obviamente la lleva a evaluar su permanencia en México. Y es en ese contexto de tener dificultades políticas, también ella señala un exceso de carga docente y también la ausencia de material didáctico para sus clases. Ella se refiere específicamente a bibliografía. Que hacen muy difícil que ella se pueda mantener en la universidad. En ese contexto, ella decide viajar a Cuba. ¿Por qué viaja a Cuba? Ya. Ella viaja a Cuba principalmente por dos motivos. Ella ya había tenido un primer acercamiento con el mundo cubano, pues cuando viaja a Chile, ella va en barco y el barco, cuando va a pasar por Cuba, es secuestrado, toda la tripulación encarcelada, salvo ellos, el capitán y un par de personas más, y ella no la encarcelan junto a su marido porque tenía pasaporte diplomático, y es estando en Cuba que conoce a Lezama Lima en ese primer encuentro del año 36. Por eso, para ella, aparece como una buena posibilidad, junto a su marido, ir a La Habana. Durante su estadía en La Habana, comienza a impartir clases y conferencias en la Escuela Libre de La Habana, que es una escuela que había también sido conformada por un grupo de exiliados españoles. En este periodo está moviéndose constantemente entre Cuba y Puerto Rico. Sin embargo, en este periodo, que nosotros pudiésemos pensar que es un periodo propicio para Zambrano, sobre todo por la cantidad de tiempo que se queda, a diferencia de México, siempre ella tuvo una condición de mucha inestabilidad laboral. No pudo ingresar ni a la Escuela de La Habana, o ni a la Universidad de La Habana, ni a la Universidad de Puerto Rico. Y es precisamente en 1943, en el Congreso de Profesores Universitarios en el Exilio, donde se van a exponer cuáles son estas causas. Y estas causas son precisamente la dificultad que existe para que tanto en Cuba o en Puerto Rico se reconozcan los títulos de los exiliados españoles. Por eso, la única posibilidad de poder volver a ingresar a la universidad, a hacer clases, es precisamente validando el título, que eso es hacerlo todo, obviamente, de nuevo. Les leo, ¿ya? Un poco lo que está en este congreso. El Congreso de Profesores Universitarios en el Exilio es un encuentro que se basa en las difíciles condiciones laborales que se establecieron desde algunas universidades para recibir académicos exiliados. Por esta razón, Gustavo Pitaluga, un gran amigo de Zambrano, un médico italiano, exiliado primero en España y luego en Cuba, Pitaluga tuvo que revalidar su título de médico en la isla, lo que promueve la realización de este congreso y que termina con una declaración que es conocida como la Declaración de La Habana. Cito el texto. La mejor prueba del respaldo que tenía en la Universidad de La Habana la causa democrática española, del rechazo que provocaba el régimen de Franco y de la solidaridad política con el exilio republicano, fue la celebración en su sede del 22 de septiembre al 3 de octubre de 1943 de la primera reunión de profesores universitarios españoles emigrados,
Dada su condición de presidente de la unión de dichos profesores, Gustavo Pitaluga, en el mes de junio anterior, había elevado una carta al rector Méndez Peñate, en el cual solicitaba llevar a cabo el encuentro en ese centro de enseñanza. Unos días después se reunía el Consejo Universitario en sesión extraordinaria y acordaba por unanimidad aprobar la celebración de este evento. En él tomaron parte, con dedicación y elevado espíritu constructivo, 18 profesores universitarios, algunos establecidos en otros países. En relación total de participación estuvieron los doctores en Derecho, José de Benito, Alfredo Mendizábal y Mariano Rufunes, los pensadores María Zambrano y Javier Cirú, los doctores en Medicina Augusto Pi Isuner y Antonio Trías Puyol, Juan Chabás y Herminio Almendro, Genaro Ardiles y el doctor en Ciencias Naturales Cándido Bolívar. Al final dieron a conocer la Declaración de La Habana, en la cual se expuso de modo abreviado la esencia represiva e ilegal del régimen de Franco y la necesidad de establecer el sistema constitucional. Por eso me parecía tan interesante en este contexto de que estamos tratando de mostrar a Zambrano como filósofa política, como siempre ella va marcando su interés político y también su crítica radical a la dictadura de Franco. Siempre Zambrano está participando en estos grupos y en esta mirada de cuestionamiento de lo que pasa en España. Esto va a ser interesante también cuando revisemos un poco qué pasa con Zambrano cuando muere Franco. Bueno, en 1944 Zambrano ya se integra al grupo Orígenes, si bien había estado desde el inicio y en esa fecha ya se hace como partícipe de forma más permanente y empieza a publicar en Buenos Aires. De hecho, antes cuando les comentaba acerca del texto Hacia un saber acerca del alma, precisamente se publica en Buenos Aires. En 1946, estando en Cuba, tiene que viajar de forma rápida a París, donde había quedado su madre y su hermana. ¿Por qué es tan relevante este hecho? Porque es en este regreso y encuentro con su hermana, porque cuando llega su madre ya había muerto, por eso había sido contactada por su familia, porque la madre estaba muy enferma, es que descubre o se entera por Araceli de la tortura que había sufrido su hermana por el régimen nazi. La hermana de Zambrano estaba emparejada con Manuel Muñoz, que era un hombre de confianza de Manuel Azaña, por lo tanto es en ese contexto que ella es perseguida, espiada y también torturada. Manuel Muñoz es encarcelado y luego fusilado. En 1947, también en este mismo periodo, estando en París, se reencuentra con su marido, con quien habían dejado de tener un contacto cercano hace tiempo, y deciden separarse. La separación va a ser bastante más tardía, pero también me parece interesante que ustedes vean que Zambrano es una mujer que para su época también va tomando decisiones que son bastante disruptivas o poco comunes, ¿ya? En este periodo también va a publicar, ya de regreso en Cuba, en 1952, perdón, no publicar, va a presentar su libro, que es un libro autobiográfico, que yo se los recomiendo a todos los que quieran iniciarse en el pensamiento de Zambrano, leerlo, porque yo creo que ahí uno puede entender a esta filósofa política y de cómo ella va ir ganando políticamente también este texto, que se llama Delirio y Destino. Gabriel Marcel es uno de los jurados de este certamen y considera que Zambrano debió haber ganado el premio, lo sostiene, está señalado incluso en el libro de Zambrano, porque es el libro de Zambrano un testimonio de lo que ha sido hasta ese momento el siglo XX. En 1953, Zambrano regresa a Europa junto a su hermana Araceli, que el año 51, principio del 52, la había acompañado de regreso a Cuba. ¿Por qué es interesante este periodo? Porque con esto terminamos, o podemos decir, el primer periodo de Zambrano en el exilio es un periodo que vive en América Latina, donde transita entre México, Cuba y Puerto Rico. Luego tenemos una siguiente etapa, que es el exilio de Zambrano. Zambrano estuvo más de 40 años exiliado, 45 precisamente, en Europa. Durante este periodo, Zambrano en Europa, principalmente en Italia, es en Italia donde llega,
primeramente, yo diría que es su periodo teórico más fructífero, ¿ya? Donde tenemos en 1955 la publicación del Hombre y lo Divino y en 1958 Persona y Democracia, que para mí son dos textos como hermanos y que muestran dos ejes del pensamiento de Zambrano. El Hombre y lo Divino, donde aborda lo sagrado, y Persona y Democracia, donde va abordando ya su pensamiento político de forma mucho más explícita. Forma explícita que ya había tenido, como se lo señalaba anteriormente, en sus primeros dos libros, Horizonte Liberalismo y Lo Intelectual en el Drama de España. Qué interesante la publicación de estos dos libros. El texto de 1955 es un texto que publica en México, en el Fondo de Cultura Económica, y Persona y Democracia lo publica en Puerto Rico, ¿ya? Entonces, no pierde sus vínculos con América Latina, simplemente se va moviendo. Eso es interesante también cuando podamos ingresar a la discusión acerca de en qué consiste el exilio para Zambrano. En este periodo también tenemos a Zambrano que eh, crea una amistad muy importante con Elena Croce, que es la hija de Benedetto Croce. ¿Y por qué es tan relevante? Porque es precisamente Elena Croce quien ayuda a que Zambrano no sea expulsada del país, ¿ya? Y esto también es muy, muy interesante para nosotros que queremos marcar la posición política de Zambrano, porque Zambrano es expulsada de Italia precisamente por considerarse que es una filósofa de izquierda. Y ella con su hermana, que todavía se encontraba viva, son catalogadas por el gobierno italiano como mujeres peligrosas. Está señalado también en las obras de Zambrano como ella es expulsada y es acusada con acusaciones más que infundadas, muy absurdas de por qué tiene que abandonar el país, y es precisamente porque tiene muchos gatos, ¿ya? Eh, Zambrano ya fuera de Italia, va a estar en Suiza con la frontera con Francia, expone en la ONU, también pensando en su exilio, en este largo exilio que le toca vivir a ella y a otros españoles más. En 67 recibe a Julio Cortázar, les puse esta referencia porque Zambrano recibe durante mucho tiempo visitas de grandes intelectuales latinoamericanos, no solamente amiga de José Lezama Lima, Pablo Neruda, también en algún minuto se escribe cartas con Gabriela Mistral, sino también con otros grupos y diversos grupos de pensadores latinoamericanos e intelectuales latinoamericanos. Además de Julio Cortázar, hay algunas referencias de que le escribe a Pizarnik. En el 72 muere Araceli. Para María Zambrano es muy dura la muerte de su hermana. Su hermana, dentro de lo que también podemos recuperar de la crónica, la violencia, la tortura, la conduce también a cierta demencia. No es fácil la vida de Araceli y también la vida de Zambrano acompañando a su hermana. Zambrano siempre vive en una vida muy marginal, viviendo básicamente de lo que escribe y lo que recibe de sus notas, de sus publicaciones y de algunas becas que les van consiguiendo algunos amigos latinoamericanos y también amigos europeos que le apoyan a veces económicamente. Bueno, yendo a este punto relevante para mí, dentro de lo que es el pensamiento de Zambrano, es cuando ella recibe la noticia de la muerte de Franco, y les quiero leer ese fragmento, que yo creo que también es muy decidor para todos los países latinoamericanos que también hemos vivido el exilio y la ruptura de nuestro tejido social, eh, producto de las diásporas obligadas por las dictaduras que señala Zambrano. La noticia de la muerte de Francisco Franco, el 20 de noviembre de 1975, la recibe El Apis. En 1985 publica, de regreso en Madrid, La muerte apócrifa, texto en el que aborda ese momento con detalle. Primero señala que quien le entrega la noticia es su vecina y que en ese momento su único gesto fue asentir. Luego señala que durante esa etapa recibió cuestionamientos debido a que no parecía alegre con la noticia. Incluso algunos le dijeron, claro, como ha pasado más tiempo en el exilio que en España. Ante esto, precisa que no puede estar alegre si Franco ha muerto impune y a ella el horror vivido
y presenciado la sigue acompañando. Cito a Zambrano. He perdido tal vez para siempre mi patria, esa palabra que con tanto temor se dice que se calla más que se dice. He perdido mi vida, la vida que yo hubiera tenido en España, la de mis amigos, la de mis compañeros. He perdido a gran parte de la gente de mi generación, a la que llamo la del toro por su sentido sacrificial. Seres muy queridos, víctimas, y no he perdido nada cuando tengo sobre ese río de recuerdos sin compasión ese espectáculo de la falta de piedad, la torpeza suma. Tal vez por eso no me puedo alegrar. Al final de este periodo, Zambrano ya comienza a recibir contactos de jóvenes españoles. Entre ellos estaba Jesús Moreno, que antes les comenté algo de él y del trabajo que ha realizado recopilando la obra de Zambrano. La invitan a volver a España. Esto comienza el año 1980, pero recién en 1984, específicamente el 20 de noviembre de 1984, regresa a Madrid y comienza la reedición de su obra. Piensen en esta obra durante 45 años desplegada en distintos países que hay que ir recogiendo, reelaborando, reorganizando y que también ese ha sido un proceso que todavía se está haciendo. Aquí en esta etapa ya se empiezan a sumar los reconocimientos de esta última etapa, es el premio Cervantes, y también en esta etapa, que también me parece muy interesante para ir marcando el pensamiento político de Zambrano, aparece un texto que yo creo que quizás para los que conocen algo de la obra de Zambrano es muy citado, que es Amo mi exilio. Obviamente, una mujer que ha estado 45 años exiliada, que ha vivido la marginalidad del exilio y que ha vivido la violencia de Estado, tanto en su cuerpo como en el cuerpo familiar y como en el cuerpo social y cultural y político que la acompaña, es como muy extraña esta frase. Sin embargo, cuando uno empieza a trabajar los textos de Zambrano, se puede dar cuenta que este amar el exilio, y esto lo dice ella, es cuando uno se da cuenta que la política también puede ser sin soberano. Bueno, ahí tenemos la fecha, que mañana se cumple un nuevo aniversario más, el 6 de febrero de 1991 muere María Zambrano y con ella la generación del toro, nombre que ella utiliza para hablar de su generación, que son precisamente estos españoles nacidos para ser muertos, asesinados, violentados, atacados, o sea, un toro. Voy a pasar porque como estoy bastante justa ya en el tiempo para no excederme, estos son algunos de los libros, esto también está publicado, publicado el año pasado en la revista Filosofía Co, que también es una revista, perdón, de filosofía de circulación iberoamericana, publicada por Herder, donde está precisamente estos 7 textos de Zambrano en clave política, por los que voy a pasar muy rápido. Horizonte del liberalismo, el que les comenté al inicio, un texto de los años 30, donde ella se pregunta directamente qué es la política, ¿ya? Un segundo texto que también, esto lo escribí en Chile, Los intelectuales del drama de España, donde va a hacer una reflexión sobre el fascismo. Uno de los puntos más relevantes de Zambrano en este texto es pensar que el fascismo no es solamente una forma de ejercicio del poder, sino también una forma de pensamiento. Y todo pensamiento binario es un pensamiento fascista para ella. La agonía de Europa recoge 4 artículos, que son 4 artículos que se publican entre el año 40 y el año 44, donde se reúnen en este texto el año 45, donde va a hablar de la estructura del horror, cómo aparece el horror, ¿ya? ¿Qué es lo interesante? Si bien habla de la agonía, del dolor, del horror, no se queda precisamente con una mirada negativa o absolutamente cerrada o clausurada, sino que empieza a entrar esta clave temporal donde ve la posibilidad también de ruptura. En algún minuto, piensen que en este periodo ya está viviendo en Cuba, es América para ella la salvación de Occidente. Ahí lo podemos conversar rápidamente. Delirio y Destino, que es el texto que les comenté, que es su autobiografía, es un texto que va a mostrar desde la España monárquica a el krausismo, la construcción de la Escuela de Madrid y también termina en la consecución de la Segunda República. Por lo tanto, es un texto que nos invita a mirar, yo diría, como el inicio del siglo XX en España. Persona y democracia, que podríamos ver como el texto político
no sé si decir más acabado, pero sí más claro en relación a categorías políticas, va a ser un texto muy interesante que va a mostrar la necesidad de pensar una democracia más allá de un modelo de gobierno, donde hace una crítica radical a la modernidad y en particular al sujeto solipsista de la modernidad. La tumba de Antígona, donde ella hace una relación entre ella y esta heroína de las tragedias de Sófocles, donde lo que va a mostrar es cómo en este texto va a ir pasando por distintas categorías políticas como ciudad, familia, justicia, tiranía, guerra civil, recuperando una conversación, obviamente elaborada, ficticia, con Antígona y otros personajes míticos. Los Viernes Bienaventurados, que es un texto de 1990, ya un texto tardío, donde precisamente va a ser una reflexión acerca del exilio, en, podríamos señalar en tres grandes ejes. Entender que el exilio se puede vivir como refugiado, como desterrado o propiamente como exiliado. En cada uno de estos niveles categoriales, ella lo que va a mostrar es que existe una relación territorial y afectiva. Y son precisamente estas disposiciones territoriales y afectivas lo que van a ir separando cada uno de estos niveles. El refugiado es alguien que una vez que deja su territorio, va a buscar en el territorio de acogida o en el país de acogida un lugar donde poder vivir y desplegar una vida. El desterrado va a tener una posición más distante, va a pensar que no es posible generarse una vida nueva en este lugar, por lo tanto su vida en este otro lugar siempre va a estar vinculado a la nostalgia, a diferencia del refugiado que es alguien que está esperando vincularse con el otro y generar relaciones con el otro en el lugar de llegada. Y por último, en este nivel va a aparecer el exiliado, que también tiene que ver con su posición, que es precisamente esta posibilidad de ya vivir sin frontera y sin marca geopolítica en los cuerpos. Bueno, esos dos antecedentes, que es la revisión de la obra de Zambrano y la revisión de la vida de Zambrano, en claves políticas, es lo que permiten configurar el texto María Zambrano en los tiempos de la democracia, donde es precisamente la categoría del tiempo aquello que nos abre a una disposición política distinta. Ahí con eso me detengo para ajustarme bastante al tiempo y voy a dejar de compartir el, la diapositiva. Gracias, Pamela. Carlos, tú nos dices, hay algunas preguntas, algunos comentarios. No, por ahora no, pero puedes iniciar, Rubén. Ya, está bien. Pamela, en tu libro, no sé si puedes para todos aquellos que aún no han revisado el texto, hacer una presentación, por favor, de tu acercamiento a Zambrano, ¿no? Que sabemos que ha llamado mucho la atención, pero en Perú todavía no llega, digamos, lo de Herder, ¿no? Sin embargo, sabemos que ya está circulando, no sé si en Chile, imagino que sí también, o está en camino de circular, pero sí nos gustaría a los lectores peruanos tener algunos indicios de cómo es tu acercamiento ahí, salvo las reseñas que hemos leído nosotros. Sin embargo, tú como autora, no sé si podrías ayudarnos a un poco a resumir tal vez o a presentarnos el enfoque que das en el texto que acabas de sacar. Sí. Gracias, Rubén, porque ahí me va a permitir entrar al texto, que es precisamente eh, todo este recorrido que yo les mostré, que tiene que ver con el levantamiento de información de 20 años, donde el campo teórico no estaba armado completamente, se ha ido construyendo, no solamente por mí, también por otros investigadores, nos va permitiendo también ingresar a Zambrano desde otras dimensiones. ¿Ya? Entonces, primero, para mí era vital, desde que estudiaba filosofía, poder trabajar con filósofas. ¿Ya? Pero cuando uno entra a trabajar con filósofas, la composición del cuerpo teórico no es tan fácil de acceder. Obviamente tenemos autoras como Arendt, que está mucho más compendiada, pero con Zambrano teníamos la misma posibilidad. Entonces, esa construcción, yo diría como de eslabón por eslabón de levantar el pensamiento de Zambrano como filósofa política, en el libro se organiza en tres grandes bloques. ¿Ya? Hay un primer
bloque que tiene que ver con un bloque, podríamos decir, epistemológico, de cuáles son las categorías que están puestas en juego en una perspectiva de tiempo, perdón, de tiempo y democracia en Zambrano, donde va a aparecer precisamente el problema del tiempo, el problema del cuerpo y el problema de la imagen. Como Zambrano, precisamente cuando empieza a desarrollar la razón poética no es simplemente una razón acerca de lo sagrado, la razón poética es la posibilidad de pensar con imágenes también y dejar la definición de lado como como única posibilidad del pensamiento teórico. Entonces, cuando yo les comentaba que en Hace un saber acerca del alma, Zambrano entiende el alma como cuerpo, lo que vamos a tener es una filosofía muy material y muy vinculada a la corporalidad. Esos son los elementos, yo diría, ya novedosos de cómo pensar una filosofía política, en este caso de una mujer exiliada que está pensando que la temporalidad, ¿ya?, nos atrapa, pero también la temporalidad nos permite abrirnos a la creación. Y ese doble registro de la temporalidad es la que ella va rescatando. De modo que este cuerpo tiene una temporalidad específica, posición, situado, pero también este cuerpo que tiene una posición situada no solamente tiene conceptos, sino también tiene imágenes. Y por eso la razón poética para ella es una acción productiva de pensar, hoy día creo que se discute bastante como uno de los problemas políticos que tenemos es la imposibilidad de imaginar otros proyectos políticos. Eso es Zambrano. Cuando yo les mostraba también el recorrido que ella va buscando y que siempre es defensora de la Segunda República y del ideal, podríamos decir, político, teórico y cultural que está puesto en juego ahí, lo que está señalando es que una transformación política es también una transformación cultural. De lo contrario, no es posible levantar un proyecto político dentro del horizonte zambrano. El segundo gran eje del libro se llama La multiplicidad de los tiempos desde la experiencia individual y colectiva. Uno de los ejes más relevantes de Zambrano, y que va a quedar muy claro desde el inicio, es que ella está pensando la política vinculada a la vida. No está simplemente pensando en la macropolítica, sino también en la micropolítica. Y ahí va a utilizar dos imágenes en sus textos, que es la de los sueños y la de las ruinas, para aproximarse a esas temporalidades. O sea, ya señalamos que el tiempo me constriñe, pero también me abre, me da otras posibilidades. Zambrano va a ser profundamente bersoniana en estos aspectos, hablando de la intensidad del tiempo. ¿Y qué va a recuperar con este texto o con estas imágenes de sueño y ruina? Con los sueños quiere entrar a una lectura crítica de la conciencia, señalando que la vida en los sueños o la vida de los sueños también es una vida. Y eso lo hace en una lectura muy crítica a Freud y que podríamos extender también a otras lecturas psicoanalíticas, de que de el interés del psicoanálisis de llevar todo a la conciencia, impidiendo que sea posible vivir otras formas ajenas a la conciencia. Y por eso hablamos que Zambrano hace tempranamente una crítica a la modernidad. Le molesta la continuidad de la conciencia como única opción para el pensamiento. Por eso también la imagen, por eso también la poesía, buscando otras alternativas de comunicación y relación. Con esa imagen de los sueños, ella quiere entrar a la vida individual y mostrando cómo la vida individual, la vida de cada uno de nosotros, no todo lo manejamos, pero más aún, es posible que en los sueños también tengamos otra vida o la sensación, la vitalidad puesta en juego en el sueño es tan fuerte como la de vigilia. Y la separación que hacemos es una separación simplemente posterior. O sea, ese es un elemento o una imagen relevante. Otra imagen que ella toma es la de las ruinas, señalando que en el caso del tiempo colectivo, una imagen que muestra muy bien esta dislocación del tiempo son las ruinas, porque cuando visito una ruina, cuando estoy en una ruina, básicamente, estamos hablando obviamente de las ruinas arquitectónicas, lo que tengo es un pasado que fue, que sigue presente, está tan presente que está manifestado como en una piedra, ¿ya? Sí, literal, está erguido, aunque quede muy poco, pero está ahí, es una presencia. Por lo tanto, es mi posibilidad de vivir múltiples tiempos a la vez.
la ruina es la imagen que expresa esa posibilidad de vivir una multiplicidad del tiempo colectiva, porque ya no estamos hablando de un individuo, sino de una sociedad y un tipo de relación que se establecía en esa sociedad. Los textos de los Ruinas son súper interesantes porque la primera vez que lo publica está en El hombre y lo divino. Como les comentaba, es un texto del 55 que ella escribe en Roma. O sea, piensen en esta mujer en Roma y todas estas, podríamos decir, distintas épocas que en un mismo radio están en Roma. Entonces, paseando por esos lugares, ella se da cuenta que uno puede, paralelamente, cuando está en una ruina, estar presente en ese tiempo, pero también en el tiempo actual. Pero no se queda simplemente con una lectura de pasado, sino también con una lectura proyectiva del tiempo hacia el futuro. Y eso es precisamente, yo diría, como el gran nudo teórico del pensamiento de Zambrano, la crítica a la temporalidad como continuidad. Y tiene un tercer apartado del texto donde esto ya se lleva obviamente a una discusión política que tiene que ver con la democracia. Zambrano, lo que yo trato de hacer en este libro, obviamente con datos y un poco lo que les mostraba de este recorrido de vida y de textos, es mostrar cómo Zambrano está dentro del horizonte conflictivista. Zambrano no está pensando en el orden, sino que el conflicto es lo constitutivo de las relaciones humanas. Por lo tanto, la tensión, los contrarios, las contradicciones son parte de la vida política. Y pensar que el orden es aquello que va a organizar lo político, siempre nos va a mantener en una posición de, como hablamos anteriormente, que pueda propender al fascismo, entendiendo el fascismo como este pensamiento binario que lo que queda fuera no me interesa y solamente lo que queda. ¿Se fue el audio? No me parece. Sí, Pamela, el audio, al parecer, los últimos 10 segundos. Sí. Bueno, Ahora sí. solamente como para recuperar Regreso. la frase de esta imagen conflictivista de Zambrano, de que piensa el conflicto y que nuestras relaciones son antagónicas y que la mayor cantidad de las veces vamos a estar en condiciones contrapuestas, tenemos que ponernos de acuerdo. Por lo tanto, la democracia no solamente es un modelo de gobierno, sino que es una forma de relacionarnos. Y en ese contexto de forma de relacionarnos es que ella ve la posibilidad de la construcción de una democracia, podríamos llamarla relacional, una democracia de la experiencia cotidiana, y esa es su posición. Por eso después va a terminar diciendo, cuando hablamos del exilio, que es posible vivir sin un soberano. Ese es un compendio así muy apretado de lo que está en el libro, y lo que yo les mostré hoy día es cuáles son las matrices teóricas que permiten sostener esta discusión. Gracias, Pamela. Carlos, ¿algún comentario o pregunta? No sé tú. Sí, gracias. Bueno, por allí veo que la crítica de Zambrano a la modernidad es una crítica compartida por sus contemporáneos. Me hace recordar mucho a Iberico, pero también a Octavio Paz. Y, y curiosamente a todos ellos les gustaba mucho la poesía, porque todos ellos concebían que el plano sensible es muy importante, ¿no? La poesía trabaja con el plano sensible. Y bueno, la crítica es esa, ¿no? Precisamente sobre esta separación. La crítica es sobre esta separación entre el plano Mm, sensible y suprasensible. Y es una crítica desde la metafísica o la ontología, pero también es una crítica política, definitivamente. mm. Y, y creo que también, y por ahí va mi pregunta, que el que muchos europeos, en este caso españoles, hayan venido hacia América, es que han venido también a ese plano precisamente rechazado, ¿no? Porque el plano sensible es precisamente el plano rechazado, el plano inferiorizado, negativizado. Y ellos han venido a América eh, y han vivido una experiencia, bueno, entre mala y buena seguramente aquí, pero los ha salvado de alguna forma. Y siento que por eso también han integrado a América a,
a ese gran pensamiento político o a la posibilidad de un cambio también más global, ¿no? Que América esté allí y que América esté incluida dentro de ese proyecto. Por eso es que creo que Zambrano, tú lo dijiste hace un momento, pensaba en que América podía salvar a Occidente, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Sí. Les voy a contar primero Zambrano y después les voy a decir qué pienso yo, ¿ya? Zambrano tiene una relación, yo diría, con América Latina bien interesante, ¿ya? También muy de su época. Primero, cuando ella llega a Chile por primera vez en Filosofía y Poesía, en la introducción, que es un texto del 39, ella va a mostrar este viaje que hace a Chile, cuando viene como esposa del secretario de embajada, pero que se integra rápidamente, como les comentaba, a la sociedad chilena. ¿Y qué tenemos ahí? Ella, primero, la sorprende muchísimo que hablemos el mismo idioma, pero no como, oh, ellos hablan igual que yo, sino como en sentir que había un nosotros. ¿Ya? Que es interesante para la época, pensando que es un texto del 39. En los textos de 38 hay uno que se llama La Tierra de Arauco, que le dedica a Pablo Neruda, donde precisamente va a señalar estos aspectos, así de claro, o sea, de la lengua. Tenemos una lengua común que no es simplemente poder usarla, sino que también nos une de alguna forma. Ya esa es como una primera aproximación. Luego, cuando ya está exiliada, cuando ella llega a Chile no es exiliada, ella está en labores diplomáticas. Cuando vuelve el exilio, le toca el exilio en dos islas, ¿ya? Cuba y Puerto Rico, porque en México está muy poco, está menos de un año en México. Como les comenté, le resulta muy difícil integrarse a la sociedad mexicana por distintas razones. Y cuando ella hace las reflexiones, tiene varios textos sobre Cuba y también sobre Puerto Rico, va a hacer mucho énfasis en el tema de la isla. ¿Ya? Cuando hace este énfasis en el tema de la isla, está pensando en las posibilidades eh, que ofrece el generar un proyecto político en una isla haciendo algo tan sencillo como un vínculo con el utopismo, ¿ya? Tomás Moro. Ya había habido, y ella va a usar como ese tipo de relaciones, ya había habido algunas experiencias teóricas que hablan la posibilidad de que en las islas se genere un buen vivir para todos, y va a usar esa reflexión. Sin embargo, su experiencia personal en las islas no es esa. Como les comentaba, ella no pudo trabajar, no se pudo integrar, por lo tanto, su vida en las islas, en ambas, aun cuando en Puerto Rico pudo estar un poco más afianzada que en Cuba, eh, no logra integrarse, no logra ser parte. Sin embargo, como es Puerto Rico, y en Puerto Rico se va a cruzar con esta herencia, por una parte española y por otra parte anglosajona, va a empezar a pensar en el panamericanismo. Pero esta lectura panamericanista que va haciendo es una lectura bastante heterodoxa del panamericanismo tradicional. Y ella nuevamente va a pensar en la unión de pueblos, no en la unión de estados. Del mismo modo, cuando en Chile ve el tema de la lengua, ella no está pensando en la colonialidad de la lengua, sino en la constitución de pueblos. Nuevamente, cuando empieza en el panamericanismo, también está pensando en esta condición de pueblo. ¿Qué pasa si logramos amalgamar todas estas herencias en algo nuevo, en algo otro? Ahora, Pamela, obviamente, cuando yo pienso en Zambrano y puedo ver su discurso y pensar en este panamericanismo anglo, muchas veces uno podría pensar que es bastante iluso pensar que se va a poder resolver y que en Puerto Rico esta tensión entre dos herencias distintas, porque ni siquiera hace referencia a los pueblos originarios en ese contexto, sí lo hace en Cuba, y se los comento al tiro, va a ser una lectura, yo diría que todavía que le falta bastante más desarrollo y bastante más profundidad en textos latinoamericanos o textos americanos. ¿Ya?
porque su vínculo ahí va a ser mucho más con Orígenes, por ejemplo, y con otro horizonte cultural, más que meterse en los textos latinoamericanos que yo no tengo referencias de que ella haya leído, que ella haya trabajado. Por lo tanto, su mirada sigue siendo una mirada obviamente muy esperanzadora, pero una mirada que le faltarían todos esos referentes para poder amalgamar algo más profundo. Cuando le señalaba que ve en Puerto Rico estas dos herencias, la española y la americana, y que no es lo originario, no es que ella lo desconozca. En otros textos, cuando habla de Cuba, sí reconoce y sí va a hablar específicamente de la matriz negra y de que todas las culturas y toda cultura blanca tiene como matriz una cultura negra. Ella en particular, en Cuba, tiene una amiga que se llama Lidia Cabrera, que es una antropóloga, y es ella la que la lleva a recorrer un poco todo el pensamiento y más bien las tradiciones religiosas negras. Específicamente estamos hablando de vudú, candomblé y todo lo como sincretismo también religioso cubano. Pero es hasta ahí donde llega Zambrano en esta discusión. Luego, ya el 52 se va de América Latina, sigue vinculada, como les señalaba, con distintos personajes, también económicamente sigue recibiendo apoyo de distintos amigos de América Latina, pero no hay una reflexión que se mantenga, la tenemos en este periodo. Yo de hecho acabo de terminar un trabajo que va a ser lo siguiente que se publique en Filosofía.co, que es el exilio de Zambrano en América Latina, donde aparecen estos elementos precisamente con más detalle de, de discusión teórica, de cómo podemos hablar que Zambrano es una panamericanista heterodoxa. Eso me atrevería a decir, Carlos. Gracias, gracias Pamela. Profesor. Aquí hay una pregunta de Luz Pretel. Está viendo el video en vivo. Ella dice, ¿por qué Zambrano compara sorpresivamente la filosofía con el alma y la poesía con el cuerpo? Ya. Quizás ahí no quedó tan claro lo que yo les quería mostrar. Para Zambrano, el alma es cuerpo, ¿ya? Y por eso les comentaba este registro espinosista. Zambrano es una filósofa del siglo XX, es una filósofa que tiene, yo diría, como un espectro de todo lo que es el horror del siglo XX también. No solamente su exilio, sino también la violencia política que sufre su hermana por el nazismo y también toda esta marginalidad que siempre la acompaña por ser roja. Así está dicho en muchos de sus textos. En Puerto Rico ya no la contratan porque es roja y porque es independentista, porque si bien yo les comentaba que Zambrano está en un horizonte panamericanista heterodoxo, Zambrano sí es independentista de Puerto Rico, no quiere a Puerto Rico sometido al imperio norteamericano, para llamarlo de alguna forma, en la época. Está pensando en la autonomía de Puerto Rico, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos con esto? Tenemos una pensadora que está mirando el siglo XX, pero a veces muy atrapada con categorías muy clásicas. Y yo diría que ese es uno de los elementos que hay que tener mayor cuidado al minuto de leer a Zambrano. O sea, si yo leo a Zambrano y leo Alma y no me dedico a revisar la obra de Zambrano, voy a pensar que me está hablando incluso como del alma griega, ¿ya? O con el alma medieval, pero no, para ella el alma es cuerpo, es corporalidad, no hay esta intimidad o esta interioridad del alma. El alma es mi corporalidad. Y eso está en este texto del 34 que luego se publica el 50. O sea, ella mantiene este pensamiento. ¿Y qué es lo que quiere decir con eso? Que es posible un conocimiento, un saber, ella lo va a llamar, que cruce el cuerpo, que no sea simplemente un saber teórico. Del mismo modo como la democracia. A ella no le basta una idea de democracia teórica. Ella quiere experienciar y vivir la democracia. Y por eso hablamos de una democracia relacional en su pensamiento. Es una democracia que se juega en las relaciones que tengo, o sea, mis relaciones son las que tienen que ser democráticas. Por lo tanto, no es que separe
el conocimiento del alma y el del cuerpo. El conocimiento del cuerpo es el conocimiento del alma porque son una sola cosa. ¿Qué ventaja le da la poesía? Que muchas veces no le da la filosofía, pero para ella son las dos caras de la moneda de Jano. O sea, va a señalar, en los momentos que me acerqué a la poesía, entré a las profundidades de la filosofía. Y mientras más entré a la filosofía, me di cuenta que eran imágenes poéticas. Es un poco rememorando el pensamiento de Zambrano. No es que las escinda, sino que ve que la poesía le ofrece imágenes que son imágenes que tienen un nivel de afectación mucho más fuerte y eso son mucho más movilizadoras que quizá una definición, que es algo que ella en general va a generar mucha crítica a cómo la filosofía se traduce a definiciones. Y eso está en el texto El hombre y lo divino, esa crítica a la definición aristotélica como horizonte teórico de la filosofía. Eso me atrevería a responderle a la compañera ahí que nos hizo una pregunta. Sí, gracias, Pamela. Siento un breve comentario nada más. Siento que la lucha de María Zambrano siempre ha sido sobre esto de unir a los contrarios, ¿no? Esa es su lucha de toda su vida, probablemente. Unir el cuerpo y alma, unir el plano cultural y el plano político, unir la democracia teórica y la democracia práctica, digamos, o la democracia vivida, ¿no? Que se lleva a cabo, no sé cómo llamarle también, pero ya tú lo has mencionado. Igualmente con los continentes, ¿no? También enlazar de alguna forma Europa, América, no sé, y otros continentes también probablemente haya pensado en eso, ¿no? Esa es una lucha, ¿no? De búsqueda de la unidad. No sé si podría ser así. Eh, Mira, tienes una muy buena intuición filosófica en relación con la obra de Zambrano, porque efectivamente eh, los contrarios, el conflicto, o cómo se llega a posicionar a Zambrano como una filósofa conflictivista, precisamente tiene que ver con esta posición de los contrarios, que ella siempre está intentando mostrar que no es posible eliminarlos, que siempre van a estar conviviendo. Entonces, más que unidad, es multiplicidad. No busca la unidad de los contrarios, sino la posibilidad de que los contrarios puedan vivir una multiplicidad. Por eso vamos a hablar también de la multiplicidad de los tiempos. Entonces, su preocupación, precisamente asumiendo que estamos en posiciones contrarias, y de ahí es tan interesante toda esta primera etapa que vemos que es muy política, con mucho activismo político, mucha presencia política, mucha formalización política en su trabajo y en su vida. eh, Ella tiene claro lo que es defender un proyecto político y también tiene claro lo que es defender un proyecto político como la Segunda República en una eh, Estado-nación, ¿ya? Como el español, fuertemente monárquico, con una tradición enorme de monarquía y también imperial, donde obviamente es un proyecto que va a contrapelo de la tradición. Y es difícil sostener ese tipo de proyecto en, independiente del país. Es difícil cuando uno va con proyectos que van a contrapelo de lo que justamente ha sido como la principal herencia. Entonces, el saberse en ese lugar y la dificultad hace que ella entienda, yo diría como rápidamente, que no vamos a estar todos en el mismo lugar. Pero que también es interesante, nos saca de la lógica amigo-enemigo tan fuerte del siglo XX, que es la lectura schmittiana. Ella no está pensando en amigo-enemigo, ella está pensando, tenemos que aprender a vivir desde la multiplicidad. Y la mayor cantidad de veces vamos a estar en posiciones contrapuestas. ¿Cómo lo hacemos? ¿Y cómo lo hacemos además para que sea democrático? Porque es súper fácil caer en el fascismo, donde yo niego a todo el contrario a mí. Pero ella obviamente también por su experiencia de vida, no está dispuesta a eliminar ni exiliar al contrario, a castigar políticamente al que piensa distinto a mí. Y trata de pensar en una democracia que ya tenga que ver con algo mucho más efectivo, que tiene que ver con la democracia cotidiana. Gracias. Perdón, es la unidad múltiple, ¿no? La unidad dividida también la llama ahora en hebraico. Mm, Sí, claro. bueno, eso es. Profesor Rubén, ¿de repente quiere agregar algo? Y queremos, Pamela, darte las gracias en nombre de la Sociedad Peruana de Filosofía, del Consejo Directivo de esta antigua
y siempre activa además preocupación que compartimos porque la filosofía pueda ser difundida en todos los niveles y por supuesto lo que ha demostrado hoy día con la exposición sobre María Zambrano y tu enfoque, esta necesidad, ¿no?, de conversar, de dialogar, de comprendernos y de entendernos. Entonces, es un mensaje también que a veces solemos olvidar, es un mensaje que hay que reforzar, hay que subrayar y hay que recordar constantemente, ¿no?, de que el diálogo siempre suele ser una de las mejores formas, como todos aquellos que convivimos podemos tener o encontrar espacios conjuntos. En nombre de la Sociedad Peruana de Filosofía, doctora Soto, le agradecemos muchísimo su presencia esta noche en nuestra plataforma. Sí. Bueno, yo solo agradecer aquí a Rubén y a Carlos de forma más directa por la invitación y también obviamente a la Sociedad Filosófica Peruana por la invitación. Para mí no solamente es un agrado, sino también un honor el poder ir presentando y ser recibida presentando esta lectura y esta hipótesis de lectura de Zambrano como filósofa política, que es un proyecto teórico de mostrar la potencia política también de las pensadoras, en este caso de Zambrano, y qué más agradable de poder hacerlo con ustedes, conversando y mostrando también lo que implica, lo que ha implicado la posición de las mujeres en la filosofía. Gracias a ti, Pamela, por estar esta noche, por haber aceptado la invitación. Y bueno, nos despedimos de esta manera. Gracias también, profesor Rubén, por estar aquí, presidente de la Sociedad Peruana de Filosofía. No va a ser seguramente el último evento. Vamos a poder contar probablemente con Pamela para uno próximo. Vamos a estar siempre en contacto con ella y con nuestros colegas chilenos en general. Muchas gracias, Pamela. Solamente quiero anunciar que se van a realizar 2 cursos próximamente, organizados por la Sociedad Peruana. Uno es sobre pensamiento crítico peruano, inicia el día 8 de enero, y también hay un taller sobre realismo, una filosofía para el siglo XXI, inicia el 21 de febrero. También se viene un coloquio sobre María Luisa Rivera de Tuesta, quien fue alguna vez presidenta de la Sociedad Peruana de Filosofía. Son estudios sobre su obra, así que están invitados a participar con ponencias. Hasta el 15 de abril, el coloquio se va a realizar el 27 y 28 de mayo de este año. Bueno, revisen nuestro muro, ahí estamos publicando siempre nuestros eventos, así que ya nos vemos. Hasta una próxima. Gracias.